Con eso entonces nos vamos con nuestro próximo invitado, quien es Cristian Cruz, abogado, con quien queremos conversar a propósito de tantas cosas que estábamos hablando, del megafraude en el ejército, específicamente el caso FAM. Bienvenido, Cristian, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana con nosotros. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días a los tres. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá para conversar. Tú eres abogado, ¿no es cierto?, de derechos humanos, conocido querellante en causa de violaciones a los derechos humanos en Chile. Y queríamos hablar sobre este fondo de ayuda mutua que es el nuevo megafraude que está vinculado al ejército. Primero, si pudiésemos hacer una especie como de pequeño adelanto, una cosa muy cortita, Cristian, como para explicarle al público a qué nos estamos refiriendo con este caso. Bueno, esto empieza con un fondo que van generando los suboficiales de la región de Aysén, ¿cierto? Claro. Van a retirar lo que les corresponde en este fondo una vez ya que se retiren del ejército, ya al menos que se retiren de la región y continúen prestando servicios fuera de la misma. Con el tiempo se van incorporando oficiales, los que al tener un ingreso más alto retiran también fondos superiores. Esto es una estructura piramidal. Entonces, en la medida que van ingresando nuevos socios, se va manteniendo, socios entre comillas, claro. Pero esto era absolutamente privado, ¿ya? Si bien es cierto, los que entregaban este aporte eran militares, era privado. O sea, eso hay que dejarlo claro, absolutamente. En algún momento, por esta falta de financiamiento o de ingreso de nuevos socios, pero también, según algunas voces soterradas en el ejército, por malos manejos, defraudaciones entre ellos, se acabó el dinero. Si esto no es magia. Claro. Entonces, al ejército no se le ocurre nada más concreto que decir, mire, porque los suboficiales empiezan a reclamar, principalmente ellos, no se preocupen, el ejército paga. Por lo tanto, si paga el ejército es el fisco. Y si paga el fisco, pagamos todos nosotros. Básicamente. Efectivamente. Oye. Con lo cual hay un doble privilegio. Porque si usted me debe plata a mí, lo que corresponde es que yo le cobre a usted o que vaya a tribunales. Pero aquí el ejército dice, no, un momentito, ustedes son militares. Parece que tienen la piel más sensible, así que para ustedes no corre lo mismo que para el resto de los chilenos, que es ir a tribunales. Nosotros les pagamos. Pero el ejército al menos va a perseguir en los que defraudaron, en los que señalaron más de lo que correspondía, ¿no? Y tampoco aquellos militares que recibieron más de lo que se le debía cuando el ejército paga, tampoco devolvieron el excedente. Eso es a grosso modo. De los mismos creadores de el robo del siglo, aquí llega la estafa del siglo. Oye, pongámosle número. Perdona, una preguntita. Si yo junté 100, retiro mis 100 más intereses, ¿eso era la idea? O sea, ¿era una forma de juntar plata nomás? En principio era una forma de juntar plata, pero que no se reinvertía, por lo tanto, en principio no generaba intereses, salvo, y eso yo lo desconozco, que quizás al que se le ocurrió dijo, mire, metámoslo esto en una cuenta de ahorro, pero alguien más vivaracho dijo, no, en una cuenta vista, porque seguramente aquel que disponía de la cuenta iba a manejar de otra manera. Eso ya son aspectos que estoy elucubrando. Claro, pero en principio no generaba en principio, si hubieran sido todos responsables, yo metía 10, al final del día sacaba 100 y no jodía a nadie, después el otro metía 10 al final. O sea, no tenía por qué llegar a ser un sistema, una estafa o un sistema piramidal, sino que yo metía tanto y sacaba tanto al final, una forma de ahorro obligado que yo me había hecho, ¿eso? Efectivamente, pero como lo dije, las voces, algunas voces también subterráneas en el ejército dicen que a la vez algunos defraudaron y que la incorporación de los oficiales fue la que terminó de desbalancear esto, porque los oficiales al ganar más quizás también querían, aparentemente, el tema es si tú te vas, te llevas tanto por año. Entonces hacían unos cálculos que bueno, no hay que dejar de entender que esto era entre militares, que era relativamente clandestino, a pesar de ser conocido allá, y eso ya uno tiene que empezar a hacer ruido. ¿Por qué tener esto semi-clandestino, esto escondido? ¿Por qué no está autorizado por ley, por reglamento? Cuando además los militares gobernaron este país, así que perfectamente podían estar desde con leyes u otro. Claro. Mauricio, tengo una pregunta. Bueno, para poner el contexto, ¿no? Claro, poner el contexto,
esto yo no sé si es correcto o no identificarlo como una arista del caso del Milicogate, que ya lo sabemos, el famoso de Clinic 2015, con los artículos que firmaba el periodista Mauricio Weibel, de conocer este desfalco mayúsculo dentro de la institución. Yo entiendo que esta arista empezó a ser investigada y en algún momento incluso fueron consultados algunos altos mandos del ejército y decían que se generaba ahí una oportunidad. El general de ejército Humberto Viedo visita Aysén, abril del 2017, fue consultado por este tema. Dice que estamos mejor preparados para soportar los elementos de personas que, apartados de los marcos éticos y morales y de normativa, hacen cosas que no están en el ámbito de la probidad o la norma de la ley. ¿Qué pasó entonces? Que frente a esta, comillas, nueva arista, lo que estaba pasando frente a sus narices fue tolerado, y más aún, según lo describes tú, Cristian, fueron incluso asistidos, digamos, los que habían hecho el desfalco para que pudieran pagar, comillas, sus deudas, ¿no? Bueno, el diablo vendiendo cruces. Tal cual. No hay comandante jefe del ejército, desde Pinochet en adelante, salvo Isurieta fallecido, que no esté procesado, acusado o condenado respectivamente ya por crímenes de sangre, ya por delitos económicos. Qué impresionante. Y recordar que Oviedo fue el mismo que sacó una especie de documento interno, lección aprendida. Y después de la lección aprendida es procesado por la ministra. Bueno, ¿aprendieron qué? Claro. Yo sé que esto es muy irónico, pero yendo a su pregunta, no es una arista, es uno de los tantos mecanismos que ha usado, y sin lugar a dudas se sigue usando en el ejército para obtener dinero por sus integrantes, por la institución, por algunos de ellos, de una manera ilícita, a lo menos antirreglamentaria. Claro. Y prueba de ello, por ejemplo, pueden ser los denominados PAF, los patrimonios de afectación fiscal. Es decir, el ejército, y voy a colocar un caso, con nombre y apellido, terreno en Antofagasta, al lado del regimiento, o de una unidad militar. Ese terreno tiene un valor increíble, muy, muy alto. En este momento no recuerdo, estamos hablando de decenas de miles de UF. Entonces, por casualidad, leyendo el Mercurio, no es mi costumbre, esas cosas de la vida, leo el Mercurio, que se llamaba una licitación para vender un terreno. Entonces pedí por transparencia al ejército los datos, empecé a buscar, y me encontré con que el ejército está vendiendo este terreno, terreno que era del fisco. Entonces el ejército le dice al fisco, al Estado, necesito estos terrenos para los fines de desarrollo. El ejército arrendó esos terrenos a una empresa de agua, por lo tanto esa no es una actividad militar. Y que ahora dice que no necesita esos terrenos. Y en vez de devolvérselos al fisco o al Ministerio de Vivienda para hacer viviendas sociales pensando en el bien de Chile, los va a vender y ese dinero se los quedan ellos. No. Entonces nos inventan una necesidad. No se inventan una necesidad. Claro que está el tonto dispuesto que le metan el dedo en la boca. Claro. Si quién puede creer honestamente aquello. Y nadie reclama. Y hacen un balurdo, porque esa es la palabra, en que mandan a hacer dos tasaciones. Una que yo creo que es la correcta y una más baja. Y fijan un punto medio entre ambas. Y dicen que la Contraloría les ordenó aquello. Pero la Contraloría dice, yo no ordeno que se hagan dos tasaciones para fijar un punto medio. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿quién se va a beneficiar cuando el monto de la licitación baja varias miles de UF? Pero eso también querían que pasara en La Reina, ¿no? Con los terrenos que están arriba al lado del hospital militar. Es muy parecido, o sea, terrenos que son de todos los chilenos, que se les asignaron a ellos, ahora quieren venderlos como si fueran de ellos. Esos terrenos son de todos los chilenos. El ejército es de todos los chilenos. Todo lo que tienen ahí es de todos los chilenos, por lo tanto tendría que disponer de ellos. Claramente esos terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales, no el ejército, eso más de una vez, digamos. Pero en el caso del municipio de La Reina, el ejército lo que quiere, no sean mal pensados, quiere ocupar esos 25.000 millones de pesos que eventualmente podría recibir para construirle vivienda a los suboficiales en la estación central. No es su pega. No son malos. Ahora, esa misma excusa es la que me dieron respecto a estos dineros de Antofagasta. Lo mismo, igualito. Tienen aprendido. Pero mira, no es función de ellos. El ejército no es un ente que construya bienes con platas de todos los chilenos. Le pedirá al Ministerio de Vivienda, hará licitaciones, pero no tiene por qué construir con plata de todos los chilenos, algo que el Estado debe ver qué hace con esos terrenos, digamos. Además que no son para todos los chilenos, y que los construyeran tampoco serían para todos los chilenos, serían para, para el ejército. Pero además esos terrenos son para integrar a sectores más
a otros sectores, por lo menos La Reina, a vivir en una sociedad, en una comunidad más entrelazada, ¿no? Y no solamente a darle ese terreno a los que vivan los más ricos, una cuestión que la especulación con los terrenos en Chile es terrible, y eso también hay que terminarlo. La especulación de que dónde viven uno, dónde viven otro. Ahora, si me permite, por favor, si todo lo mismo, el ejército tenía lo que se denominaba la JAVE, la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, donde los funcionarios iban depositando, ¿cierto?, para construir una especie de mutualidad, ¿cierto?, del antiguo beneficio social que estaba en el Estado chileno hasta los 70. Pero incluso los mismos funcionarios, en especial suboficiales, han sido estafados en la región de Aysén, creo que la 12ª región también, donde está involucrada una empresa Alcarraz. O sea, si la verdad es que estos dan manotazos, donde salen perjudicados los suboficiales, en general los chilenos, y vuelvo al FAM. Lo que a mí me parece horrendo a la vez del FAM es que si bien es cierto, ese suboficial fue perjudicado, cuando se le propone un modo alterno y legal, lo acepta. Y por lo tanto pasa eventualmente de víctima a victimario. Porque los funcionarios del ejército, igual que el resto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, al contrario de nosotros, no firmamos un compromiso de honor, de lealtad, de corrección. Por tanto, ellos sí están obligados a actuar en todo momento, incluso en su vida privada, bajo esos parámetros, porque ellos así lo aceptaron cuando ingresaron a los institutos castrenses. Y cuando se les propone pagar una deuda con un mecanismo ilícito, sino delictual, lo aceptan. Ahora, lo aceptan... Es lo que no se puede tolerar. Exacto, lo aceptan entre comillas, porque según Lorenzo Avilés, representante de los suboficiales que aparecen como imputados, indicó que, comillas, lo que señalan es que si bien era un acto voluntario en la forma, en los hechos no era tan voluntario. Dice, tanto la institución como el Ministerio Público indagan este presunto fraude, pero... Es interesante porque en el fondo también lo que está diciendo es que como que fueron presionados. ¿Será posible? También eso es posible, ¿no? En una institución tan vertical. Mire, al menos yo entiendo que en Carabineros eso sí ha ocurrido. Carabineros tiene varias corporaciones o fundaciones, la Corporación Cultural de Carabineros, el Club Aéreo Carabineros, la Corporación Familia y Paz o Familia y Justicia, y a los carabineros algunos se les insta a que se les descuente voluntariamente, a otros solo se les notifica y a otros solo se percatan al momento de, ¿ya? Eso lo hablaba con algunos funcionarios. Wow. Pero en el caso del ejército, no sé, yo encuentro que han pasado 20 años, 30 y ahora se vienen a reclamar o darse cuenta que fueron obligados. Y bueno, Lorenzo Avilés, conozco al colega, él fue fiscal militar, quizás como fiscal militar en la zona de Coyhaique que se pudo haber enterado en su oportunidad y haber hecho la denuncia. Es una buena. Perdona, me despierto y tengo desconfianza con los fiscales militares, así que disculpe, pero o sea, no es una cosa que uno diga, los fiscales militares, los tipos más correctos de la historia de Chile, claro. Digamos, veámoslo para atrás. O sea, procesados varios, digamos. El máximo fiscal militar chileno después, el general Torres, fue procesado después por delito. Entonces, disculpen, pero uno puede tener cierta legítima desconfianza de los fiscales militares y de sus palabras, digamos, en general. Sí, sí. Bueno, yo encuentro que ha entrado una camada relativamente jóvenes de fiscales que le ha dado, en algunos casos, un cariz distinto. Prueba de ello es, por ejemplo, en varios de los crímenes a los integrantes de las comunidades mapuche, donde los fiscales militares en primera instancia pedían penas elevadas de cárcel efectiva para los carabineros, lo que sucede es que instancias superiores las iban rebajando, ¿ya? Entonces, yo creo que terminaron chocando con un muro, lo mismo que la violencia policial de Aysén. Nos encontramos con un teniente coronel de carabineros condenado a más de 10 años de cárcel, y donde hoy día está condenado a menos de 5 y 1, es decir, con beneficio. Usted le disparó a varias personas, pero no se preocupe, si en 20 años se come el poste, porque eso no se hace, no lo vuelvo a hacer. Pero más allá de eso, efectivamente es un sistema donde tiene su propio sistema de salud, su propio sistema previsional, su propio sistema de justicia, su propia escucha, porque eso es lo que era el FAM, era una polla, como le llamaban nuestros padres. Claro. Compraba un dinero y a medida que el tipo se iba retirando, se le iba entregando y todo, partiendo de la premisa de la corrección, integrantes de una organización que estaban obligados a la corrección.
Pero en todo este camino de la corrección cometieron los peores crímenes y delitos económicos que nuestra historia conoce. Entonces, claro, obviamente que ahí se desmorona todo. Yo tenía una duda porque siento que este tipo de casos, perdón lo maestro, pero me parece que es concreto, como ¿de cuánta plata estamos hablando? Y si pudiéramos establecer un símil de esa plata, ¿en qué otras cosas podría ser utilizada? Generalmente esos ejemplos son bien vistosos, yo no le permite como dimensionar, porque a veces son tantos los ceros que la gente dice, bueno, han robado tanto, que roben algo más, no sé, se como que normaliza el tema de cómo se apropian de mala manera del dinero de todo, digamos, ¿no? Pero cuando se aterrizan números reales y uno puede establecer un paralelo con qué otras cosas se podría hacer con toda esa plata, uno puede ir de verdad calibrar de qué estamos hablando. Bueno, se habla de 3.000 millones, si no más, ¿ya? Porque a la vez, ¿cómo tú contabilizas? Claro. Y si te gusta, hago el paralelo un poco con Fuente Alba. Ya. Con el comandante en jefe. Claro. Porque Fuente Alba fueron cientos de millones, pero cuando uno revisa sus cuentas, esos cientos, si no miles, no están. Y es que fueron gastados. Es decir, yo necesito plata, entonces invento un viaje a Brasil. Ese viaje a Brasil, si lo hago en el avión institucional, me salen X millones. Claro. ¿Ya? Pero yo como comandante en jefe voy a recibir como viático, por decir algo, $3.000. Pero ¿cuánto significó que a los bolsillos del comandante en jefe ingresasen $3.000? Hubo que gastar en combustible, hubo que ir con la escolta, con el piloto. Bueno, con la vajilla, pues. No te olvides que hasta con la vajilla viajaba. Entonces, claro, ¿sí? Entonces todos esos gastos extras, pero ¿cuánto va finalmente para el bolsillo? Eso es. Cuando se manda un funcionario a Haití, hay que considerar el pasaje, hay que considerar todos los costos asociados a la estadía de esa persona, para que él recupere, entre comillas, entonces a la vez se enriquecieron, empobreciendo de una manera al pueblo haitiano, porque esos dineros es en beneficio del pueblo haitiano, para su desarrollo. Y nos terminamos encontrando con que tropas de Naciones Unidas, y a la chilena que va a Haití, por lo tanto ya no es no hay un objetivo noble, sino es pagar una deuda, terminan involucradas, ¿cierto?, en casos de niños haitianos nacidos producto de relaciones entre la tropa y niñas, mujeres haitianas, algunas de ellas que acusan derechamente abuso, violación o favores sexuales a cambio de comida. De hecho, eran niñas menores de edad, así que efectivamente algunos casos eran violaciones. Y eso como que a mí siempre me llamó la atención que haya pasado tan como desapercibido, que no haya sido portada de los diarios, saber que, no sé, que nuestras tropas chilenas que iban a ayudar, a prestar ayuda a una nación que está hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, muy mal, conflictuada, lleno de conflictos armados, ¿verdad?, etcétera, y en una pobreza tremenda, haya terminado en esto. O sea, a mí me parece que es un escándalo enorme, como que nos escandalizamos mucho por cosas que tienen que ver con dineros, pero esto es inhumano. De lo que tú estás hablando, a mí me parece, ese caso siempre me ha parecido muy, muy espantoso realmente. A propósito de los fiscales militares que ustedes hablaban, me llamó la atención la semana pasada esto del megafraude en el ejército. La Fiscalía Militar pide que la ministra Rutherford se haga cargo del caso, argumentando que es la Fiscalía Militar la que se tiene que hacer cargo del caso. Es que ellos piden que la ministra Romy Rutherford, quien ha investigado otros fraudes en la institución, se haga cargo de este caso que tendrá 800 formalizados, que es el caso del que estamos hablando. ¿Qué te parece a ti, Cristian, esta petición, digamos? Bueno, yo creo que aquí el factor que cambia la ecuación es la ministra, no es la justicia militar. ¿No? Ajá, mira qué interesante. ¿Ya? Porque ya es cosa de mirar para atrás su trabajo, está bastante claro que ella sí lo hace, que ella no se deja intimidar, que ella actúa como corresponde. Y si hago paralelo con el fraude en Carabineros o en el mismo ejército, veamos lo que ha hecho la Fiscalía del Ministerio Público, el fiscal Morales, creo. O sea, siempre atrás de la ministra Romy. Formaliza mucho después que la ministra Romy. Entonces uno se pregunta, si la ministra Rutherford, señora Rutherford, no hubiese procesado y avanzado de esta manera, la Fiscalía del Ministerio Público hubiese avanzado. Recordemos que también ya hubo indicios en el fraude en Carabineros, creo que también se entregaron algunos documentos sobre la fiscal Morales y no se avanzó.
Entonces, estamos en una situación en que no hay mucho donde elegir. Claro. Y cuando no hay mucho donde elegir, es que la Fiscalía del Ministerio Público, y lo vemos también con los casos de violencia en el estallido social, con los casos de violencia, y disculpe que me vaya porque creo que hay una conexión importante, lo que fue la violencia policial durante el movimiento social de Aysén en el año 2012. Ninguna víctima fue escuchada por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público dijo, yo lo investigo, y traspasó todos los casos, donde solo en Puerto Aysén 3 personas perdieron el ojo por la violencia policial. 3 personas en una comunidad de 30.000, quiere decir 1 de cada 10.000 personas perdió un ojo. Si eso lo llevamos al día de hoy, no se ve con las lesiones, al país durante el estallido social, estaríamos hablando de más de 1.900 personas. Ese fue el nivel de violencia en Aysén. Y los personajes se repiten. ¿Quién era el vocero carabinero? Rosas. ¿Quién era el coronel a cargo que enviaron? Monraz, hoy que es presidente de zona en la metropolitana occidente. Entonces cuando nos dicen que jamás nos enfrentamos a esto, mienten. Si nos enfrentamos a esto, si nos enfrentamos a casos de corrupción en el ejército como la cultura, incluso llevó el asesinato, recordemos, de un empresario gastronómico, Aurelio Sichel, si no falla. Bueno, entonces, cuando le dicen no, que la Fiscalía del Ministerio Público va a investigar, siento una natural desconfianza en lo que ustedes dicen, lo que tú decías respecto a los fiscales militares. Entonces, la ministra Rutte me parece una buena opción. Dentro de todo lo que el mejor de los nombres, digamos, que podrían... Ahora, la parte económica, efectivamente que la vea el Ministerio Público, pero los delitos internos, que son, porque hay delitos de mentira, de falsedad propia del Código de Justicia Militar, que pueden ser investigados por el Ministerio Público, que los investigue la ministra Rutte, porque ella simplemente puede estar por el entramado, porque aquí no se comete un delito, se cometen varios. Ay. Ahí está Cristian. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros comentando estos casos que la verdad tanto daño nos hacen como país, porque al final uno termina desconfiando de todo, ¿verdad? De todo lo que escucha, de todo lo que oye, y sobre todo en momentos como los que estamos pasando, cuando carabineros, en general las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, deberían estar como ayudando a que se cumplan ciertas cosas, los vemos llegar con las vacunas, etcétera, pero al final uno termina desconfiando de instituciones que deberían... Y el uso del dinero también, el uso de recursos estatales, el uso de recursos de todo, que los militares sienten que son de ellos y lo usan para cosas que no se debe, pero como son de todos nadie lo investiga. Entonces al final tú dices, bueno, ¿y para qué va a pagar impuestos? Dirás tú, si para que se lo lleven los militares para la casa, tenemos que pagar impuestos porque es lo que sirve para, ¿no es cierto?, para un poquito de redistribución, etcétera, etcétera. Pero uno piensa y ve estos señores, ve cómo traen carros tremendos en carabineros que son para reprimir, ve que hay unos tremendos robos de plata y tiene una ministra destinada a investigar a comandantes en jefe del ejército que han robado plata. Entonces, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Y además todo parece que en nada. Como que después la investigación... No, sí, ella no, sí, yo sí entiendo. Pero como pero quedan igual con pensiones, se van para la casa. Entonces, bueno, como que uno no entiende esto. No. Uno tendría pensar, no sé, colega, lo que usted, don Cristian Cruz, usted cree, y esto es una pregunta, no sé, para cerrar si quiere, pero que deberían ser instituciones civiles, estatales, las que controlen los dineros, por ejemplo, un ala de la Contraloría que estuviera metido dentro del ejército, dentro de Carabineros, dentro de la Fuerza Aérea, dentro de la Marina, con una oficina de civil dentro, con alto poder de investigación y que no le responda a ninguna autoridad militar, que pudiera entrar donde quisiera, revisar papeles, números, etcétera, dentro de las instituciones militares para revisar el uso de dinero. Yo estimo que eso debería ser mucho mejor para el país, más sano. O sea, la Contraloría con una oficina en cada una de estas instituciones revisando, pero lo que se le ocurra, metiéndose donde se quiera, y que no tuviera que depender de ninguna fuerza militar para revisar qué hacen con el dinero y cómo lo usan. Si la pérdida ha sido, ¿o ustedes creen que estos más de 28.000 millones de pesos que se han perdido en Carabineros van a volver? 35.000. Bueno, sí, hasta los 35.000. Sí, 35.000 iba el último no van a volver, esa plata se perdió, se la gastaron. Fueron 35.000 millones.
Sí, mira, yo creo que efectivamente es uno de los mecanismos donde en definitiva el poder civil debe fiscalizar que los militares, los uniformados quedan supeditados en el ámbito económico, en general en la doctrina, en lo que se enseña. No sabemos lo que se enseña en la escuela militar. Mire, yo le hice una pregunta con transparencia a la Armada, a la Fuerza Aérea y al Ejército. Claramente, se le enseña en las escuelas matrices y de formación que detener y hacer desaparecer personas y torturar está prohibido. La Armada y la Fuerza Aérea me dijeron que no. Eso es lo que me dicen. Eso no entender nada. Claro. Mire, me voy al maremoto del año 2010. ¿Puede acercar un poquito más el micrófono, abogado? ¿Ahí te escuchas? Sí, ¿Ahí? sí, le escuchamos. Mire, ¿por qué se ha puesto colación? El año 2010, maremoto, estado de excepción, toque de queda, y en Talcahuano un ciudadano se negó a cumplir esto. Entonces lo pilla una patrulla naval, lo detiene, lo libera, lo vuelve a pillar en una segunda ocasión o tercera, y lo mató a patadas. Lo mató a patadas. Y yo estoy seguro que no lo fueron a tirar al mar solamente por el temor al maremoto. Entonces, cuando los hechos políticos, económicos, generan un caos y situaciones complejas, aquí estamos hablando de un hecho de naturaleza, un maremoto, generó que una persona fuera asesinada a patadas. A patadas. Y para eso, funcionarios no hubo cáncer, porque estaban en el legítimo ejercicio de su función. Entonces, claramente que aquí hay mucho que cambiar, tiene que haber una supeditación que lo civil mande a lo militar, que fiscalice, que esté dentro. Y aquí el robo del siglo es inferior a la defraudación que hizo Carabineros. O sea, es absurdo, es brutal. Claro, si hablamos de la estafa del siglo podría ser, ¿no? El fraude de Carabineros. Como dice Naciones Unidas en el prefacio de la Convención contra la Corrupción, esta es una plaga. ¿Una qué? Una plaga. La corrupción una plaga. Es una plaga. Sí. Que afecta al derecho a la justicia, que es lo que decía el colega. Porque, ¿y por qué si él no paga impuestos y tengo que pagarlo? ¿Y por qué si él comete un delito no le pasa nada porque él ni sí? O sea, empieza a funcionar esto al revés. Se iguala para abajo en lo que como sociedad tenemos. No se iguala para arriba en beneficios. Por ejemplo, las pensiones. Con las pensiones, por ejemplo. Claro. Hay que pagar los beneficios. Entonces, los que hoy día, si yo salgo a protestar y quiero una pensión más alta, el que me vaya el palo en la cabeza va a ser uno que tenga un sistema previsional distinto. En vez de nivelar para arriba, vamos nivelando para abajo. Completamente la razón, Cristian. Oye, la verdad ha sido muy interesante conversar contigo esta mañana. Cristian Cruz, Gracias, Cristian. abogado, especialista en derechos humanos también. Así que muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre este mega fraude del Ejército y esperamos que este caso sí llegue a puerto finalmente, ¿no es cierto? Porque, pucha, ¿cuántos IFE podríamos haber pagado si el Estado no hubiese perdido ese dinero? Es una pregunta que me hago habitualmente. Un abrazo, Cristian, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de la Educación. Chao, chao. Gracias.